Desde la pasada administración del Ministerio de Salud se ha estado hablando de un producto analgésico que se llama bupivacaína y que supuestamente un lote de ese producto no reunía las condiciones para ser aplicado en pacientes. Ya esto lo habían dicho algunos anestesiólogos que inclusive habían notado reacciones adversas al uso de este producto en algunos pacientes, lo habían desechado, habían dicho que no funcionaba como tenía que funcionar. Y en ese momento, esa denuncia, quizás dentro de la misma pandemia y el ajetreo del COVID y todo eso, se anunció que se había sacado ese lote. Hoy sale la información de que el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, ha calificado esto como un crimen, el que se utilizara, el que se recibiera para el uso en los hospitales de bupivacaína, el anestésico que ha resultado supuestamente altamente letal y del que fueron dotados hospitales y centros privados. O sea, no solo fueron los hospitales públicos. En ese orden, el ministro de Salud Pública señaló que el ministerio había conformado una comisión para que investigara esta situación con el laboratorio que fue que suplió este medicamento y que parece ser que había afectado a varios pacientes del país. Yo recuerdo que el 14 de septiembre la Asociación de Anestesiólogos del país comunicaron el retiro del mercado de ese lote de referencia que pertenece al laboratorio Síntesis de la República Dominicana. Pero pienso que no solo el tema, cada vez que se me habla a mí de conformar una comisión, siempre recuerdo de cuando Balaguer quería que no resolvieran nada, nombraba una comisión y ahí se quedaba, como también ahora el caso del funcionario de salud pública que supuestamente denunciaron por la práctica de recibir dinero para diligenciar o para nombrar a gente en salud pública. Ya de eso hace un mes y no se sabe nada todavía. Eso está supuestamente en la Comisión de Ética y recordamos que ese fue el primer caso que llamó la atención y que hizo que doña Milagro se apersonara directamente al Ministerio de Salud Pública, recabara las informaciones que tenían, las pruebas, los videos y todo eso, pero hasta ahora no ha habido ningún tipo de resolución en ese sentido o de información en ese sentido. Suponemos que están en investigación todavía después de un mes, pero este caso que involucra probablemente muertes de pacientes por haber utilizado este anestésico debe llegar hasta el fondo y el Ministerio de Salud Pública debía trabajar directamente con el Ministerio Público. No quedarse en una comisión de la institución, sino apoderar también al Ministerio Público para que en unión de las autoridades sanitarias y de control del Ministerio de Salud Pública hagan una investigación profunda y se pueda investigar cuántos pacientes fallecieron o sufrieron situaciones críticas por el uso de este medicamento, no solo en el sector público, porque también en los centros privados este medicamento hizo estragos, de acuerdo a las informaciones que nos daba un médico anestesiólogo de aquí de Santiago de los Caballeros en el día de hoy, que nos decía, mira, Atahualpa, cuando eso llegó, las primeras reacciones que nosotros vimos, decíamos, pero bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Hasta que se determinó que era ese medicamento conocido con el nombre de la bupivacaína, que ha también tratado el ministro de Salud Pública
en una entrevista concedida durante el fin de semana. Ojalá que se den explicaciones sobre esas cosas que hubo de criminal ahí, porque todavía sigue siendo un medicamento que se prescribe, Atahualpa. La bupivacaína es un anestésico local, que es un bloqueador de los canales de sodio, de las amidas. Actúa más rápido y tiene una vida media más larga que otros anestésicos locales. No se recomienda, se proscribe su administración endovenosa porque es cardiotóxico. Ahora, sigue siendo un medicamento que se prescribe. No sé si la ciencia todavía porque eso no lo han prohibido. Habría que ver si se estaba mal administrando o si en realidad es un medicamento que está descartado como anestésico local. Repito, es uno que bloquea los canales de sodio, las amidas, de más larga vida, o sea, dura más, hasta 9 y 10 horas, y el efecto es en minutos, alrededor de los 10 minutos ya el anestésico local está haciendo su función. Habría que ver hasta dónde el uso de ese medicamento, un uso inadecuado, era lo criminal y no el medicamento en sí. Ojalá que eso se clarifique a profundidad. Antes de decir que hubo una actitud criminal por parte de quienes los compraron, porque no es la primera vez que se hace ahora. Lo que sí es criminal es que se hayan dejado vencer medicamentos, como sucedió recientemente, que los dejaron en un almacén que perdieran la vida útil. Y eso sí es un crimen, utilizar dineros del pueblo, del Estado, para que se pierdan en asuntos de médicos, de medicina. Bueno, mira, otro cortito. ¿Qué pasó hoy? Oh, pero ven acá, esto sí va rápido, porque ya me están haciendo señas. Pero otro cortito. Señores, estamos perdiendo el país. No estoy descubriendo América, ni estoy descubriendo la fórmula del agua tibia, ni el hilo en bollito. Pero estamos perdiendo el país. Las autoridades no dan seña de querer enfrentar la migración ilegal haitiana y está como en sus mejores tiempos. Vimos un hecho que se reseñó donde una turba de haitianos agredieron a un teniente y a un sargento mayor. No ha habido ninguna información por parte del Ministerio de Defensa. La Cancillería no ha dicho absolutamente nada en un incidente tan grave, tan serio. Estos dos oficiales, el oficial y el suboficial, tuvieron que ser atendidos en centros hospitalarios de la zona. Nadie ha dicho esta boca es mía, y cada vez que pasa un hecho de esta naturaleza se trata de minimizar para que no se cubra, no coja calle. Y la migración que estamos viendo, y no nos vamos a cansar con esto porque estamos perdiendo realmente el país. Miren, antes de ayer, venía de un recorrido por la línea noroeste. Y prácticamente el poblado de Maizal y la parte de lo que corresponde ahí al puente de la entrada de Mao, eso es un pueblo haitiano. Los dominicanos han tenido que abandonar la mayoría esa zona porque eso se ha convertido en un pueblo haitiano, sin ningún tipo de control, con sus costumbres y las autoridades haciéndose de la vista gorda. Ya la Unión Europea ha solicitado al gobierno dominicano que no proceda a las deportaciones masivas. Y uno pensando que quizás la donación que hizo la Unión Europea recientemente al país tiene que ver con la aplicación de la política migratoria, un caramelito, porque las autoridades mantienen un discurso y la acción divorciada totalmente de ese discurso. Y mientras tanto, los grupos que promueven la integración de la República Dominicana con la República de Haití están a sus anchas y promoviéndolo de manera abierta, descarada.
la necesidad de que aquí tengamos que recibir todo lo que venga de Haití. Si los dominicanos no nos empantalonamos y llevamos a las autoridades al terreno de la legalidad y la aplicación de la ley y el reglamento de migración, vamos a perder el país más pronto de lo que pensamos. La pregunta, y quizás por eso el silencio, ¿qué hacían estos militares en una finca privada que está ubicada en Rosa la Piedra, en momentos en que un contratista le estaba pagando dinero a los haitianos que habían realizado labores? Y el pleito se originó por la exigencia del pago de un 100% de unos honorarios por trabajo, de un salario por trabajo. O sea, se armó un lío y los militares, ¿qué hacían ahí? Quizás fueron a sofocar el pleito y resultaron heridos. Quizás por eso no se den detalles de qué pasó con los militares, por lo que estaban haciendo ahí. ¿Qué hacían esos militares ahí? Pero independientemente de lo que sea, Juan Sebastián, es una agresión a una autoridad, independientemente de lo que sea. Bueno, tenemos que despedir el programa por el día de hoy. Mañana, Dios mediante, esperamos estar con ustedes otra vez en Q, aquí por los canales de Boreal Televisión a nivel nacional y también con nuestra presencia en los canales y sistemas de cables internacionales. Gracias y feliz resto de la noche. Boreal Televisión presentó. Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.